Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sonny García Espinosa. Buenas tardes, soy Michelle Vázquez. Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Salinas Cabrera y es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Somos alumnas de la Preparatoria Regional Simón Bolívar y recibimos asesorías para esta 27ª Feria de Matemáticas por parte del profesor José Antonio Robles Pérez. Nuestro taller tiene como nombre La curiosidad mató al gato debido a que es una frase que todo mundo suele utilizar, pero se tiende a olvidar la otra parte del dicho que dice la curiosidad mató al gato, pero la satisfacción lo trajo de vuelta. Con esto queremos alentarlos a ser curiosos, a hacerse preguntas del por qué y cómo de las cosas, es decir, a ver más allá de lo que generalmente se nos presenta. Queremos compartir con ustedes este taller que traerá consigo conocimientos y aprendizajes para todas las personas que quieran conocer un poco más acerca del teorema de Pitágoras, que comenzará a ser explicado por mi compañera Stephanie. El teorema de Pitágoras nos establece que cuando tenemos un triángulo rectángulo, el valor que nos da multiplicar la hipotenusa por sí misma es igual al valor que obtenemos cuando sumamos los resultados de multiplicar los catetos por sí mismos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, pues esta es la fórmula del teorema. Sin embargo, aún no está del todo claro, ¿verdad? Pues bien, si tomamos una hoja como esta, lo primero que podemos decir de ella es que es rectangular. Pues bien, si trazáramos una línea desde la esquina superior derecha, que es esta, hasta la esquina inferior izquierda, que es esta, nos quedaría una línea muy larga, ¿cierto? Pues esta línea tan larga la llamaremos hipotenusa, y esta va a ser el lado más largo de nuestros dos triángulos rectángulos que tenemos en esta hoja. Solo necesitaremos un triángulo para seguir explicando, así que díganle adiós a la segunda figura. Adiós. Regresando a nuestro triángulo rectángulo, podemos ver que tiene dos lados que son más pequeños que nuestra hipotenusa. A ellos les podemos llamar de cualquier forma, incluso con una letra, pero su nombre es cateto. Digamos que este cateto mide 3 metros, aunque suene un poco exagerado. Y para empezar a solucionar este teorema, debemos elevarlo al cuadrado, o bien multiplicarlo por sí mismo. Recordemos que elevar un número al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo. Siguiendo el ejemplo que se nos planteó, 3, que es el cateto, sería 3 por 3, es decir, 9. Ahora aplicaremos lo mismo con el otro cateto, que sería este. Bien, pues este cateto va a medir, ¿les parece bien 4 metros? Así que multiplicamos 4 por 4, y este nos va a dar un resultado de 16. Ya tenemos los valores de los cuadrados de los catetos, y si recordarán bien, saben que el paso que sigue es sumar estos resultados, así que 9 más 16 nos da un valor de 25. Ahora bien, el teorema nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, por lo que ya encontramos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a 25. Pero ¿saben algo? Yo solo quiero saber cuánto mide y no tengo una regla en este momento. Así que ¿se acuerdan qué es lo que se debe de hacer si queremos solucionar una potencia? Pues claro, tienen toda la razón, aplicar raíz a ambos lados. Así que tendríamos que solucionar la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 25. Recuerden que es raíz cuadrada porque teníamos que simplificar una segunda potencia. La raíz cuadrada de 25 sería 5, porque el número que multiplicado a sí mismo nos da 25 es 5. Recuerden que 5 por 5 es 25. En la construcción, el teorema puede ser utilizado para encontrar longitudes de distintos objetos que forman ángulos rectos. Un caso sería en localidades donde cae mucha nieve. Algunas de estas casas tienen tejados. Entonces, estos tejados deben tener una inclinación precisa que permita que la nieve se deslice y así no se pueda hundir el tejado. También en la topografía sirve para calcular la inclinación entre colinas y montañas y poder hacer mapas más precisos. O en la navegación sirve para saber qué ángulo seguir y la distancia entre dos puntos determinados. En este caso, el árbol pitagórico es un plano fractal construido a partir de la unión de tres cuadrados que forman un triángulo rectángulo. Es decir, esta construcción del árbol comienza con un cuadrado
en el cual se colocan o se crean triángulos rectángulos en cada uno de los lados. Y en cada 2 catetos se construye otro triángulo y después otro cuadrado. Y así sucesivamente hasta que se va formando. Pero el teorema de Pitágoras no termina ahí. Existen las llamadas ternas pitagóricas, que son valores en los lados de un triángulo rectángulo. Son números enteros que en conjunto reciben el nombre de terna pitagórica. Es decir, una terna pitagórica es un conjunto de 3 números enteros, A, B y C, que cumplen con la regla. Por ejemplo, los números 5, 4 y 3, el conjunto de números 13, 12 y 5, el número 29, 21, 20, el número 97, 72 y 65. Y ahora es en donde entra las tantas veces sorprendente sucesión de Fibonacci. Pero entonces se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el teorema de Pitágoras? Entonces yo les diré que a partir de la sucesión de Fibonacci se podrán encontrar termas pitagóricas. Si elegimos 4 términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci, como por ejemplo 2, 3, 5 y 8, podemos formar 3 números. El primer número se consigue de la multiplicación de los 2 números de los extremos, el cual serían el número 2 y el número 8. 2 por 8 nos da un valor de 16, así que 16 sería nuestro primer número. El segundo número lo conseguiríamos de la multiplicación de los 2 números centrales, los cuales son 3 y 5. El producto conseguido debe ser multiplicado por 2, así que 3 por 5 nos da 15 y 2 veces 15 nos da 30. Para conseguir el tercer número, debemos sumar los cuadrados de los 2 números centrales. Entonces quedaría que 3 al cuadrado más 5 al cuadrado nos daría el tercer número. Resolvamos ese problema. 3 al cuadrado nos da 9, porque 3 por 3 da 9. 5 al cuadrado nos da un valor de 25, por lo que 9 más 25 nos da un valor de 34, y este sería nuestro tercer número. Para comprobar con facilidad que estos 3 números obtenidos forman una terna pitagórica, deberemos aplicar el teorema de Pitágoras. Así que elevamos al cuadrado a 16 y a 30. 16 al cuadrado nos da 256 y 30 al cuadrado nos da un valor de 900. Después sumaremos estos resultados, 256 más 900, lo que nos da un valor de 1156. Para finalizar, buscaremos la raíz de 1156, lo que nos da un resultado de 34. Si elevamos 34 al cuadrado, nos da como valor 1156. Dicho de otra manera, son los lados de un triángulo rectángulo efectivamente. Pero esto no termina ahí. Recordemos la idea principal que tenemos del teorema de Pitágoras. Es un triángulo rectángulo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los 2 catetos al cuadrado. Pero, ¿qué pasa si este teorema no solamente se puede aplicar en cuadrados o triángulos rectángulos? Resulta y acontece que también es posible en polígonos regulares y semicírculos. Tranquilos, sé que es mucha información, pero no cambia la idea principal que tenemos. A continuación haremos una actividad sencilla, pero que les ayudará a entender un poco más lo que estoy tratando de decir. A continuación, haremos una pequeña actividad, sencilla, pero muy informativa. Como paso número 1, dibujaremos un triángulo rectángulo en una hoja blanca. Como paso número 2, vamos a seleccionar uno de sus lados y a ese lado lo llamaremos diámetro. Con la ayuda de una regla, lo mediremos y dividiremos en 2 partes iguales, colocando una marca en el centro. Notemos que aquel diámetro se dividió en 2 líneas rectas. A estas 2 líneas rectas les corresponde el nombre de radio. Con ayuda de un compás, colocaremos la punta de metal justo en el centro y la puntilla será colocada hasta el final del radio. La puntilla deberá recorrer 180 grados de tal forma que sobre ese diámetro se forme un semicírculo. Muy bien, ahora repetiremos los mismos pasos, pero con los otros 2 lados siguientes. Y para finalizar, tomaremos un poco de estambre y colocaremos en esas semicircunferencias. Como pueden observar, ya hemos colocado el estambre y en los semicírculos de los catetos se lo colocaron un total de 12 bolitas. En el caso de ustedes, buscarán en su alacena un poco de arroz o frijol y lo pondremos dentro de las semicircunferencias.
de tal forma que esté bien colocado. Es importante resaltar que solo se distribuirá en los semicírculos pertenecientes a los catetos del triángulo. Para comprobar el teorema de Pitágoras, sacaremos el arroz o frijol de nuestros semicírculos y lo pondremos dentro del semicírculo que no se llenó. Observemos que se ha llenado completamente y que no sobra o falta material. De eso se trata el teorema de Pitágoras.